Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a presentar los avances de mi proyecto de investigación en el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tienen como título Estimación de rendimiento en caña de azúcar en Costa Rica con datos de campo e índices de vegetación. Pues este trabajo lo realizo con apoyo de los profesores Pérez Serra y Alay Zavala de la Universidad Autónoma de Barcelona. A manera de introducción, me gustaría mencionar que el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo de importancia socioeconómica en la región, específicamente en Costa Rica, porque es un cultivo que tiene cerca de 65,000 hectáreas. Es poco, pero para el tamaño del país es bastante importante, y además genera aproximadamente 125,000 empleos directos e indirectos. Pues esto en una región donde el desempleo es una de las grandes problemáticas, pues esto viene a impulsar la economía. Esta gramínea se desarrolla en regiones intertropicales, con una característica muy importante que es la concentración de azúcar en su tallo, que tiene 4 etapas fenológicas muy claramente definidas, que ahora las vamos a ver, y vamos a ver que según la información satelital y los índices de vegetación se puede identificar claramente cada uno de estos estadios, y existe una necesidad por adoptar las herramientas geoespaciales en términos generales, SIC, teledetección, en el sector agrícola, particularmente el costarricense y a nivel general, porque existen otros desarrollos en otras regiones del mundo, pero la necesidad de adaptarlo a datos locales pues es creciente. Y además, en este particular, para la gestión de programación de cosechas en caña de azúcar. Entonces nos hemos planteado como objetivo aplicar un método simple para la estimación del rendimiento agrícola e industrial a través de la combinación de variables de campo, índices de vegetación, calculados con los sensores Sentinel-2 y Landsat 8 en Costa Rica. El área de estudio, como área de estudio tenemos, se trabajaron con 26 fincas de propiedad de la cooperativa Coprovictoria RL, localizadas en la parte central de Costa Rica, y que en total suman 511 hectáreas. Tenemos una variable importante que es la información es bastante general, sin embargo es la información con la que se cuenta en esta región. Como materiales y métodos, me gustaría indicar que los datos de rendimiento son obtenidos de las cosechas 2017-2018 hasta la cosecha 2020-2021 en Costa Rica. Luego, tenemos la variable rendimiento agrícola, que es toneladas de caña de azúcar por hectárea, la variable rendimiento industrial, que es kilos de azúcar por tonelada, y variables históricas, un registro histórico por finca de cuánto se había cosechado, que resultó muy importante en nuestro modelo. Después, las imágenes satelitales que utilizamos fueron 34, una por mes, buscando imágenes que no tuviesen alteraciones por nubosidad. Entonces tenemos imágenes del sensor Sentinel-2 en nivel 2, igualmente del sensor Landsat en nivel 2, y además utilizamos 16 imágenes entre febrero y mayo para determinar una variable que es de mucha importancia, que es el inicio del ciclo fenológico, porque no está claramente definido en la región cuál es el inicio de ese ciclo fenológico. Entonces tenemos esa serie de inconsistencias que nos hacen que la información sea tan general que imposibilita la distinción de datos. Ahora bien, calculamos 5 índices de vegetación. Estos 5 índices de vegetación fue necesario realizar una armonización para poder hacerlos comparables entre ellos, y este ajuste pues se realizó mediante modelos lineales, y tenemos como uno de los puntos pues los modelos lineales que nos permitieron ajustar las imágenes Sentinel-2, Landsat 8, perdón, a los valores de NDVI o el índice que correspondiera de Sentinel-2. Además, en la estimación de los rendimientos, pues se hizo un cálculo del índice por mes para las 34 imágenes, se calculó la mediana para cada índice por imagen, por lote, se ajustaron las regresiones lineales mediante el método stepwise en R, y se realizó una validación cruzada con el método cross validation. Ok, además, como parte de los resultados podemos indicar que el ciclo fenológico, el inicio del ciclo fenológico no es igual en cada una de las etapas, en cada uno de los años. Existen variaciones. Por ejemplo, en el año 2017-2018 podemos ver que gran parte de las fincas iniciaron su ciclo fenológico entre marzo y abril.
Caso contrario, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2020-2021, que en febrero, marzo y abril se habían iniciado la mayor cantidad de fincas. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que vamos a encontrar es que no todas las fincas van a tener la misma edad en el momento de cosecha. Entonces esta variable pues resultó muy importante para nuestro caso. Luego, la tendencia del ciclo fenológico que tenemos nosotros es esta, donde tenemos una primera etapa, la germinación, donde empiezan a aparecer los rebrotes sobre el suelo. Entonces tenemos una alta cobertura de suelo, poca vegetación, entonces los índices de vegetación van a ser muy bajos. Luego tenemos una etapa de establecimiento del cultivo, macollamiento, donde hay una cobertura total del suelo y esta cobertura total del suelo se prolonga hasta la etapa final, que es la etapa de maduración, cuando la planta empieza a traslocar de las hojas al tallo para la concentración de azúcar, que es la etapa final que sucede en Costa Rica por condiciones climáticas entre diciembre y febrero o marzo. ¿Ok? Como resultados al rendimiento agrícola, las toneladas de caña de azúcar por hectárea, puedo indicar que analizando los datos con diferentes índices de vegetación y en diferentes meses, podemos ver que el mes de diciembre es el que presenta el mejor coeficiente de regresión de manera constante. Y cuando lo hacemos por índice de manera individual, sin embargo, los agrupamos de tal manera que queríamos combinar los índices de vegetación en todo el periodo y nos damos cuenta que cuando ajustamos información de agosto hasta enero, tenemos mejores resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay índices de vegetación que se adaptan de mejor manera a diferentes etapas del ciclo fenológico. Cuando tenemos, con estos resultados podemos obtener una regresión que tiene como variables de explicación el promedio del rendimiento agrícola, los promedios históricos del rendimiento agrícola por finca. Tenemos otra variable como es el inicio del rebrote, porque esto nos va a indicar la edad del cultivo. Tenemos el índice SR de septiembre, de diciembre, de enero, y una variable histórica como lo es el máximo de rendimiento. Entonces, hasta dónde puede llegar el lote en su historia. Asimismo, los datos obtenidos, tenemos un root mean square error de 8.05, que es un buen dato en comparación con los datos que se han obtenido en otros modelos similares ajustados a caña de azúcar que rondan los 12 toneladas por hectárea. En relación con el rendimiento industrial, ¿cuántos kilos de azúcar por tonelada se obtienen? La tendencia fue un poco diferente. No existe un periodo del año en el cual tengamos una máxima de explicación, un coeficiente de regresión mucho más alto, sino que fluctúa mucho durante el año. Sin embargo, cuando agrupamos la información de agosto a enero, nos damos cuenta que la combinación de el promedio del rendimiento industrial y el SR de agosto, el NDVI de septiembre y el GNDVI de noviembre nos da el mejor modelo de explicación, el cual pues, nos permite obtener un root mean square error de 5.5 toneladas por hectárea en un área donde la productividad de azúcar por tonelada es 100 toneladas, 110 toneladas por hectárea. Estamos hablando de alrededor de un 5% de error que está bastante ajustado a la realidad. Como conclusiones, me gustaría indicar que los mejores resultados se lograron incorporando modelos en los índices de vegetación calculados en distintas etapas del ciclo fenológico. Entonces es importante considerar todo el ciclo fenológico en el proceso de estimación porque hay fluctuaciones que deben ser consideradas dependiendo de la etapa en la cual se encuentra. También, quizá el ámbito más amplio que presenta el índice SR nos permitió determinar con más exactitud la predicción del rendimiento agrícola. Asimismo, es necesario considerar el ciclo fenológico en el proceso de estimación y finalmente hay que incorporar otras variables que caractericen el cultivo, por ejemplo el tema del manejo, el tema del clima y el tema de la variedad, que en este caso no estaban considerados porque era información que no estaba facilitada en este proceso. Y finalmente me gustaría agradecer al organismo que me financia en el proceso de estudio, la Universidad de Costa Rica,
específicamente a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y a la cooperativa Cope Victoria, que fue la que nos ha facilitado los datos para poder realizar estos avances de investigación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Brian. ¿Alguna pregunta? Vale, esta vez te vi. Es una pregunta rápida. ¿Cuál es el ratio tanto para las imágenes de Landsat 8 y de Sentinel-2? ¿Cuántas son utilizables? Porque en una zona muy lluviosa como Costa Rica me imagino que no será tan frecuente. Es correcto. En este caso, para poder hacer el abordaje, tuvimos que utilizar una por mes, porque, por ejemplo, de las 6 imágenes potenciales que pueden haber de Sentinel, quizá una, quizá 2, en el mejor de los casos, en un mes. Por ejemplo, en Costa Rica en este momento está con un problema de altas precipitaciones, está inundado y tenemos varios meses de no poder contar con una buena imagen porque básicamente en cada pasada de Sentinel pues tenemos nubes. Entonces la opción acá es tratar de integrar la mayor cantidad de opciones posibles para poder cumplir hacer una serie de tiempo lo más completa posible. Por eso, en este caso, pues utilizamos esa agrupación por mes para poder llevar a cabo el trabajo, pero el porcentaje es muy alto de imágenes con errores. Y dependiendo de la zona de Costa Rica, pues los problemas aumentan. Monteverde no hay posibilidad. Sí, a mí también me ha sorprendido un poco porque nosotros trabajamos en Costa Rica y conseguir 16 imágenes al año, o sea, cuando has dicho 34 te voy a preguntar cómo lo consigues, porque es un poco complicado. Y una cosa que me ha sorprendido de lo que has contado es por qué el rendimiento se ve mejor entre diciembre y febrero, cuando en realidad, cuando el índice va a funcionar muchísimo mejor es hasta diciembre, cuando la planta se empieza a agostar. Sí, el punto máximo, el tema de su punto máximo en la curva de crecimiento del índice de vegetación cerca de diciembre, y a partir de ahí inicia un periodo seco en el cual el índice pues empieza a caer y la maduración de la planta. Sin embargo, los resultados nuestros indican que los mejores resultados se obtienen cuando tenemos información de diferentes partes de la etapa del ciclo fenológico. Teníamos información de noviembre, que es cuando el cultivo pues, tiene una mayor cobertura de suelo, por ejemplo. Y diciembre, porque ya el cultivo empieza en un proceso de volcamiento, de caída, asociado al subciclo natural y normal. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo así para una rápida? ¿No? Gracias.